Eso es 170 zloty polaco, alrededor de $45 y 2.700 pesos dominicanos. El salario mínimo diario en Polonia. Y con este monto vamos a verificar cómo se vive en República Dominicana. Trataré de comprar la comida, las compras en el supermercado, la cerveza, agua y vamos a ver si en República Dominicana realmente es caro. Y la primera parada es en el comedor típico dominicano. Voy a pedir un servicio típico. Vamos a ver cuánto cuesta. Buenas. ¿Qué carne yo puedo elegir? Entonces, porfa, pollo frito. Ensalada verde si tiene. ¿No hay? Entonces, porfa. Mira, 2.25. Gracias. Bueno, por ahora yo gasté 2.25 porque compré una botella de agua y un servicio por 200 pesos dominicanos y ahora les voy a mostrar qué yo compré. Ensalada verde, pollo frito, muslo, una gran porción de arroz blanco. Eso da para 2 personas al menos. Y lo más importante, entonces, habichuela guisada. Vamos a probar entonces. Buen provecho. Es algo que me encanta. La ensalada es bien fresca. Eso es lo más típico. El almuerzo por este dinero, increíble. Y también tengo acá pollo frito. La mejor hartura de República Dominicana. Y acá hay cantidad de la carne. Y todo eso costó menos que $4. Yo no sé dónde es posible comprar la comida tan abundante por el precio así. Por ahora la comida sale bien barato. Bueno, no pude comer todo, entonces vuelvo a la casa con el resto y tendré merienda para más tarde. El almuerzo típico siempre sale más barato que la comida en los restaurantes o la comida importada. De todos modos, me parece que el precio 200 pesos dominicanos por el almuerzo tan abundante es un buen precio. ¿Y ustedes cuánto pagan por el servicio de la comida así en sus pueblos? Escríbenme en los comentarios. Y para que este video esté súper completo, llegué también al supermercado para hacer las compras típicas y así vamos a verificar los precios. Veo los guineos y quiero comprar los guineos porque es algo bien típico, me parece. Y los guineos son por 20 pesos por 1 libra. Y la piña, que no es muy grande, en La Sirena es por 94 pesos dominicanos. Pero yo quiero comprar una piña en la calle si me da oportunidad. Entonces no lo compro. Además, veo también las pitayas por 114 pesos dominicanos por la libra. Voy a llevar también un pepino para una ensaladita, pero lo que tenemos que comprar, obvio, son los huevos. Y los huevos en la República Dominicana me parece que son bastante baratos. Quiero comprar también el queso y acá se empiezan los precios altos. Porque el queso en la República Dominicana no es nada barato. Cuando hablamos sobre los productos dominicanos como la fruta y vegetales, siempre son muy baratos. Los huevos, la carne también me parece bien barata. Vamos a verificar.
voy a llevar una gouda que cuesta por una libra 320 pesos dominicanos. Y yo llevo como un poquito más de mitad de la libra. La carne, algo bien obvio, algo que se necesita. Bueno, no quiero tan grande. Pechuga de pollo bien bonita y la libra cuesta unos 75 pesos dominicanos. Y este paquete que yo tengo es como a 248 pesos dominicanos. Bueno, la leche. Para mí, sin lactosa. El arroz en la República Dominicana es bien barato porque eso crece acá mismo, entonces no hay que importarlo. Llevo solamente media libra, no, esto es una libra, sí, una libra del arroz. Bueno, papel higiénico también muy importante. Este paquete cuesta 245 pesos dominicanos, pero hay también más baratos. Como por ejemplo, este es por solamente 110 pesos dominicanos. Pero ustedes saben, hay menos papel. Voy a llevar también un pan. ¿Tienes solamente esas dos cosas? Porfa. Gracias. De nada. Bueno, ya hicimos las compras en el supermercado, pero todavía me faltan algunas cosas. Gracias a Dios, yo pagué como 2.150 pesos dominicanos, entonces todavía me queda este monto. Seguimos con las compras. Y alguien puede preguntar, ¿por qué no compraste la piña en el supermercado? Porque amigos, yo soy una persona que busca la ganga. Entonces yo estoy buscando el mejor precio y mejor fruta. Por eso ahora me espera buscar la fruta acá por las calles de Barahona. Vamos a ver si todavía venden. Y como siempre en este lugar quería dar gracias a todos ustedes que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. En la descripción también dejo los detalles cómo unirse a los miembros del YouTube y al Patreon. Gracias a Dios veo que todavía la gente vende lo que yo estoy buscando, entonces la fruta. ¿Cómo está? Hola. Hola, antes se ve. Mira. No, a las frutas. Oh, claro, mira, qué lindo se ven. Tenemos vacaciones, entonces los niños ayudan, ¿verdad? Dime, ¿a cuánto tienes la piña? Así, a 200 y 100. A 200 y 100. Ok, mira, muéstrame la diferencia entonces. Ese de 200. Ok. Y este de 100. Miren, ¿cuál me recomiendas? Este de 200. Eres bueno. Miren, señores, él ya sabe. ¿Y a cuánto tienes la pitaya? A 100 la libra. 100 la libra. Mira, señores, es más barato que en La Sirena. ¿Cuándo ustedes están acá para que la gente pueda llegar acá? De lunes a lunes, a partir de las 10 hasta las 6. ¿De dónde es la piña? De Cotuí. ¿De Cotuí? Señores, esta piña es andariega. Anda más que yo. Es de Cotuí. Bien. Muchísimas gracias. Las compras hechas. Mira, todo muy lindo. ¿Y cuál es tu nombre? Kelly. ¿Cómo? Kelly. Kelly. Ok, muy lindo. Gracias, hasta luego. Miren, señores, una piña súper grande.
por 200 pesos y compré también un pedacito de la piña por 50 pesitos. Espero que me alcanza para todo, porque quiero comprar también una bien fría. Yo estoy calculando ahora rápido en mi cabeza y no estoy segura si me da a comprar una bien fría. Dios mío. Si no, vamos a comprar una pequeña. Bueno, pensé que todavía tengo mucho dinero y por eso yo compré una piña grande, porque sí, había también una piña más pequeña. Y ahora de mis calculaciones sale que yo puedo comprar solamente un botellón de agua y nada más. Y no compraré una cerveza. ¡Ay, mi madre! Bueno, dejo mi carro como una dominicana. Llevo mi botellón y vamos a comprar el agua. Saludo. ¿Cómo están? Porfa, un botellón. ¿Es 75? Puede ser acá. Gracias. Hasta luego. Bueno, señores, no me alcanzó para comprar una presidente. Pero de todos modos tengo todas las cosas más importantes, entonces la comida. Bueno, la cerveza también es importante. No tengo. Ya tenemos todo. Y vamos a calcular todo lo que gastamos hoy. Tengo acá todo lo que yo compré. La canasta típica, yo diría, porque acá hay las cosas como, por ejemplo, papel higiénico, hay café, hay leche, carne. Yo digo que son varias cosas que uno come diario. Y por esas compras pagué 2.150 pesos dominicanos. Las cosas más caras de esta compra fue, por supuesto, la pechuga de pollo por casi 250 pesos dominicanos y el cafecito 420, también el aceite. Gracias a Dios el aceite fue con el descuento, entonces no pagué el monto total. Y así, con estas compras, más un botellón del agua de 5 galones por 75 pesos dominicanos, más el almuerzo por 225 pesos y las compras en la calle de piña y sandía, 250, todo eso me dio 2.700 pesos dominicanos, que es un salario mínimo diario en Polonia. Y ahora también puedo decir sobre los precios de la gasolina, que actualmente es unos 338 pesos dominicanos por un galón de la gasolina premium. Pero eso no son los gastos que uno compra todos los días. Asimismo como el gas que se usa para cocinar acá en República Dominicana. Y el gas licuado de petróleo que se usa para cocinar cuesta actualmente unos 137.20 pesos dominicanos por un galón. Pero así como dije con la gasolina, eso no son los gastos de todos los días, sino es un gasto de cada mes, cada 2 meses, por ejemplo. Me parece que yo compré bastante mucho hoy, pero tienen que recordar que, por ejemplo, la comida compré solamente para una persona. De todos modos, la compra en el supermercado supuestamente es suficiente para unos días, entonces no tengo que gastar el mismo monto todos los días. Y otra cosa que hay que mencionar es también la cuestión que yo no compré las cosas importadas. Bueno, no compré muchas cosas importadas porque, por supuesto, las manzanas fueron importadas. Y tampoco estamos en Punta Cana, en la capital, donde los precios son más altos, sino estamos en Barahona, en la ciudad que está considerada como una de las ciudades más baratas en República Dominicana. Entonces, algunas cosas, por supuesto, son más baratas acá que en otras zonas del país, pero de todos modos, cosas como gasolina, gas, en todos los lugares tienen el mismo precio. Y así con este video ustedes tienen que escribirme qué opinan ustedes, si República Dominicana les parece caro o barato. Y también tienen que escribirme si quieren ver más videos de este tipo.
Dale like, suscríbete, comparte con tus amigos y hasta el próximo video. ¡Chao!